Hola, buenas noches. Hoy te traigo una palabra extraordinaria. Es una palabra para motivarte, para alentarte, para que puedas confiar en Dios y ver la mano de Dios moverse en tu vida. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar al Señor y que el Señor empiece a hacer grandes cosas en tu vida, como ayudarte a salir de todos esos problemas o quizás a que llegue ese milagro que tanto esperas delante de Dios, necesariamente necesitas fe, valga la redundancia. Necesariamente debe existir fe dentro de ti. Y hoy te vengo a dar un tip especial sobre 3 niveles de fe que debes alcanzar para que Dios empiece a obrar en tu vida. El primer nivel de fe es la fe del llamado. Hay muchas personas que reciben el llamado de Dios, pero muchas por X o Y razón nunca llegan a los pies del Señor. Y desde niño empiezan a sentir el llamado del Señor, desde niños sienten esa necesidad espiritual de buscar de Dios. Inclusive muchas veces decimos, yo tengo como ganas de buscar de Dios. Y tenemos esa inquietud en nuestro interior, en nuestro espíritu, pero no tomamos ese paso. Hay personas que toman ese paso de buscar de Dios y en ese preciso momento su vida cambia. Tenemos el caso en las Sagradas Escrituras de Zaqueo. Zaqueo vio a nuestro Señor Jesucristo. Él le dice, Zaqueo, baja del árbol porque hoy ha llegado la salvación a tu vida. Y ese mismo día, en medio de esa cena, Zaqueo declara que a partir de ese día sería un hombre justo y que devolvería y que compartiría todo lo que tenía con los pobres. Nos damos cuenta que seguramente uno de los sufrimientos que tenía Zaqueo, uno de los remordimientos que tenía Zaqueo, o algo que afectaba la vida de Zaqueo, era que se sentía un hombre injusto. Pero en el preciso momento que nuestro Señor Jesucristo lo llamó, Zaqueo dio ese paso. Inmediatamente su vida se transformó. Ese es el primer nivel de fe, aceptar ese llamado. Y algunos, así como Zaqueo, en ese primer llamado su vida automáticamente cambia. Hay otras personas que no les sucede de la misma forma y necesitan un nivel de fe un poco más allá. Y este es el segundo nivel del cual te hablo. Es la fe de las promesas. La fe en las promesas de Dios. Recordemos la promesa que le hizo Dios a Abraham y le dijo, en el tiempo preciso volveré y Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Nos damos cuenta que Abraham se aferró a esa promesa porque a ellos les acongojaba su vida el hecho que no podía tener hijos, que él no tuviera un heredero. Entonces Dios le da una promesa, él se aferró a esa promesa. Y ya todos conocemos la historia, ¿no? Vino Isaac, vino Jacob y conocemos a todo el pueblo de Israel. Porque muchas personas inicialmente reciben el llamado y no les pasa como Zaqueo, inmediatamente no cambia su vida. Entonces después, ¿qué hacemos? Nos aferramos a las promesas de Dios. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La sangre del Cordero tiene poder para sanarnos. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo daré. Existen millones de promesas y nos aferramos a esas promesas, nos agarramos a esas promesas y algunos, así como Abraham, su vida es transformada y estas promesas se cumplen. Pero hay personas a las cuales en este nivel tampoco ven el obrar de Dios, tampoco ven el hacer de Dios. Y entonces pasamos al tercer nivel de fe. Es el nivel de fe extraordinario en el cual nuestro Dios demuestra lo grande que tiene para ti. Es decir, si nosotros en el primer llamado nuestra vida cambia, nos perderíamos el llamado de la promesa. Y si en el llamado de la promesa obtenemos, nos perderíamos un nivel de fe más alto al cual nuestro Dios nos quiere llevar. Y este nivel más alto de fe es el nivel de la soberanía. El nivel de la fe de entender la soberanía de Dios. Esa misma soberanía que entendió Job cuando dijo, aunque él me matare, en él esperaré.
Job se dio cuenta que sin entender lo que le estaba pasando, todo lo que le estaba ocurriendo, que era algo espantoso, era algo desastroso, pero él seguía anclado a esa fe extraordinaria de creer que Dios lo iba a levantar y que Dios iba a hacer algo en su vida que cambiaría esa situación. Ese es el nivel de fe más alto al cual Dios quiere llevarte, al que entiendas que Él es soberano sobre todas las cosas, que aunque pasen miles de cosas difíciles y miles de dificultades, entendamos que estamos bajo la voluntad de Dios y que la voluntad de Dios es agradable, es buena y es perfecta siempre. Entonces, si no alcanzamos este nivel de fe, que es el nivel de la soberanía, cuando el llamado llegue y no cambie nuestra vida, cuando nos aferremos a nuestras promesas y no cambie nuestra vida, vamos a estar desesperados y no vamos a entender qué sucede con nuestra vida. Pero hoy te digo, si estás en el caso que ya llegó el llamado, si estás en el caso que te has aferrado a las promesas de Dios y aún no ves el mover de Dios en tu vida, hoy te digo que Dios te está llamando para un nivel de fe muchísimo más alto, para que tú puedas servirle al Señor con la fe más grande, y es la fe de entender la soberanía absoluta de Dios, entender que todo lo está guiando Él por un propósito extraordinario que nos va a llevar a esa salvación tan anhelada que tanto estamos esperando. Entonces, hoy quiero decirte, no pierdas las esperanzas, no pierdas la fe. Todo lo contrario, si estás pasando por momentos difíciles, métele más fe, métele más amor, métele más adoración, porque esto es la señal de que Dios te quiere llevar a un nivel más alto, a un nivel más extraordinario, quizás a servirle de una manera muchísimo más grande de la que tú ni siquiera te has imaginado. Hoy te invito a que a través de estos niveles de la fe, tú hagas que el Señor mueva su mano sobre ti. Entendamos que si Él nos llama es porque Él está con un propósito para nosotros. Si tiene sus promesas es porque las va a cumplir. Y si aún así no ves el obrar de Dios, hay un nivel de fe extraordinario. Y es en el que entiendas que aunque no pase lo que tú le estás pidiendo, Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida. Y te aseguro algo, que el día que llegues a este nivel de fe donde ya no te importe si el Señor lo hace o no lo hace, lo que le estás pidiendo, pero aún así le sigues adorando, aún así lo sigues amando, entonces tú verás obrar la mano de Dios en tu vida extraordinariamente y verás el propósito gigante que Dios tiene para ti también aquí en esta vida. Obviamente el propósito principal es ese gran premio de la salvación, pero verás el obrar de Dios, verás el poder de Dios y verás todo lo que el Señor quiere hacer contigo. Llénate de esperanzas, llénate de amor, pero sobre todo hoy llénate de fe para que puedas agradar al Señor y puedas ver su obrar y su mano sobre ti. El Señor te bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Que tengan una excelente noche.